Por Mil y Más Razones. Esta tarde en Por Mil y Más Razones converso por la vía virtual con Gloria Navas Montero, presidenta de la Comisión de Seguridad y Narcotráfico, diputada de la Asamblea Legislativa por Nueva República, connotada abogada y, bueno, a quien conozco ya hace muchos años. Gloria, este programa trata de conocer a la persona detrás del personaje, obviamente de tocar las fibras de las mujeres. Hemos dedicado este mes a hablar con mujeres en el campo de la política, de las artes, del emprendimiento, de la vocación, del esfuerzo, de la entrega. Y hemos tratado de conocer a la persona que está detrás del personaje, pero también sería desaprovechar tu presencia aquí en Por Mil y Más Razones, que le hemos cambiado el nombre al programa solamente durante este mes. Sería desperdiciar tu presencia para no abordar también temas de seguridad. Bienvenida, Gloria, a Por Mil y Más Razones. Muchas gracias, Evelyn, por tu invitación y magnífico esa celebración y el recordatorio de las mujeres y especialmente en Costa Rica, que hemos avanzado en estos últimos años grandemente, no solo en el ejercicio de profesiones, la responsabilidad de la casa, nuestros trabajos, etcétera, sino también en la política. Y en la Asamblea Legislativa tenemos 27 diputadas, que es todo un triunfo y con gran participación en las comisiones. De tal manera que me alegro muchísimo que estén haciendo esa presentación y alabando de alguna manera el ser mujer. Claro, pues hay mucho por celebrar, Gloria, pero también muchas facturas pendientes, ¿verdad? En el campo de la mujer, en el campo de la violencia, en el campo de la protección, en el campo de la equidad y en tantos otros frentes que nos quedan todavía por equiparar. Sí, claro. Esas son las luchas que tenemos y en la Asamblea Legislativa, como el órgano que produce leyes, es sumamente importante que nosotros respondamos a la ciudadanía con legislación adecuada. Y bueno, entre eso está el tema este que ya mencionaste sobre la presidencia de quienes habla en la Comisión de Seguridad y Narcotráfico de la Asamblea Legislativa y de 8 compañeros más de diferentes fracciones, de todas las fracciones están representados ahí, que estamos trabajando arduamente, empujando programas, empujando leyes a los efectos de presentar un ataque frontal a todo este tema de la violencia en las calles, de la violencia con los homicidios, con el tráfico de drogas, en fin, situaciones que en este momento han convertido lastimosamente a nuestro país en un país inseguro. Claro, empecemos antes de llegar ahí, porque me contés en este momento de tu vida y haciendo un breve viaje por el tiempo. ¿Quién es Gloria Navas? ¿Quién fue para llegar hasta donde está? ¿Y quién es hoy con todos los golpes y las alegrías que te ha dado la vida? Pues yo le doy gracias a Dios precisamente siempre porque en medio de lo que vos estás diciendo, de pruebas, dolores, etcétera, ha salido uno fortalecido en cada una de esas experiencias duras y básicamente, bueno, yo estudié en la escuela angloamericana, en el colegio metodista, de tal manera que el inglés en mi vida ha sido fundamental y eso también de lección para el país nuestro que tenemos que educar a nuestra niñez, a nuestra juventud en ese idioma. El idioma inglés me abrió puertas, estuve con una beca de American Field Service cuando era adolescente, conviví con una familia americana durante un año, estuve en el high school donde obtuve el título precisamente y esa experiencia de juventud fue determinante porque cuando regresé ya tenía la idea clara de que quería ser abogada. Mi papá, que ya falleció, era abogado también
y desde pequeñita nos hablaba de los grandes juristas, de filosofía, y eso me impulsó a mí a estudiar derecho y luego especializarme por el trabajo en la corte en el derecho penal. De tal manera que en el derecho penal también logré avanzar bastante como fiscal del Ministerio Público y luego como jefe de defensores públicos. Fui fiscal del Colegio de Abogados en esa oportunidad también. De tal manera que se me abrió el panorama como mujer. Realmente creo que la preparación me abrió esas puertas y yo no puedo decir que se me ha discriminado por esa condición, porque gracias a la preparación, pues se me abrieron esas puertas. Por otro lado, también tuve 4 hijos y tremendamente mi hijo menor, Rafa, de 30 años, falleció en un accidente y bueno, me cuesta hablar de eso Todavía. porque la pérdida de un hijo es una lucha para toda nuestra vida, pero también nos acerca al Altísimo Dios, sinceramente, porque sin la fe yo no sé cómo podríamos no superar, pero aprender a vivir con esas pruebas, pero a la vez nos fortalece grandemente y entra en nosotros un sentimiento también de identificación con las personas que han perdido un hijo y precisamente en esta lucha contra esa delincuencia organizada, pensando en esos muchachos que han fallecido, que los han asesinado, este chiquito Samuel que hace poco durmiendo, un niño de 8 años, eh, fue afectado por una bala perdida de un gran irresponsable. Eso no podemos tolerarlo y el sentimiento que uno siente cuando ha tenido una prueba de ese tipo es tremendo, ¿verdad? La familia Calzada con ese muchacho también. Cuando yo vi ese caso pensé en mi hijo también, aunque él haya muerto en un accidente de tránsito y no fue asesinado como esos muchachos, la ausencia del hijo es tremendo y vos como madre lo sabes, ¿verdad? Que Claro. has tenido tus propias luchas a ese nivel. Y en la Asamblea Legislativa se me abrió la puerta porque don Fabricio Alvarado me invitó a participar en la campaña y a ocupar el segundo puesto en la Diputación y así sucedió. Luego don Rodrigo Arias, que tenía interés en ser el presidente de la Asamblea Legislativa y yo le dije, yo lo apoyo plenamente y porque lo conozco de hace muchos años y me dijo, yo quiero que vengas como vicepresidente del directorio. Entonces por ahí estoy sentada en el directorio también. De manera que se me han abierto muchas puertas y yo he aceptado los retos y ahí estamos en esa pelea, lucha por el interés común, porque estos temas de la formación de leyes son de mucha responsabilidad, el trabajo en las comisiones es grande y ahí se conoce a muchísima gente y muchas personas, hombres y mujeres, que están dedicados al beneficio del país. Gracias por este esbozo, Gloria, de alegrías y también de tristezas. Has hablado con honestidad. Me es obligatorio también y es debido preguntarte por tu estado de salud. Supe que tuviste un quebranto y quisiera saber cómo te encontrás al día de hoy. Estoy bastante bien. Me alegro Fue una mucho. situación de emergencias ahí en la Asamblea Legislativa, me operaron y bueno, aquí estoy todavía. Claro que sí, y por mucho rato, gracias a Dios. Gloria, me gustaría ahora sí entrar a este diálogo común de emergencia que han llamado varios sectores para combatir estos índices de inseguridad que estamos viviendo, una lista de proyectos de consenso y esta convocatoria para finalmente ver resultados aterrizados. Podemos hablar que por primera vez en la historia, pienso yo, hay un encuentro de los tres poderes para abordar lo que se puede llamar una crisis, una emergencia de seguridad. Sí, nosotros comenzamos a través de la Comisión de Seguridad y Narcotráfico de la Asamblea Legislativa, convocamos en septiembre del año pasado un foro en el cual invitamos a los representantes
de los tres poderes de la República que asistieron y a una cantidad de jueces y exjueces que llegaron de litigantes en esta materia y el llamado, incluso con el presidente de la República ahí representado, hicimos un llamado de unidad a nivel nacional, confesando que debíamos trabajar en forma conjunta para hacer esta pelea que es tremenda, ¿verdad?, contra el delito. Hablábamos acerca de la lista de proyectos que ustedes han presentado y la convocatoria de los tres poderes para abordar la crisis de seguridad en algo que por lo menos yo en mis años de ejercer el periodismo no había visto nunca, ¿verdad? No sé en tus años como abogada si has visto este brote de inseguridad que por todos lados nos acecha y no solamente en cantidad, sino en la calidad con la cual ataca esta gente cuya tecnología sobrepasa la tecnología incluso de los cuerpos policiales. Y déjame terminarte la idea con la Disculpa. atenuante gloria de la reincidencia, ¿verdad? De que estos criminales, grandes y pequeños, lo hacen unos con impunidad y otros con la ventaja de que entran a la cárcel y salen a los pocos meses. Toda una maraña. Es tremendo. Nunca, nunca en mis años de ejercicio profesional y especialmente en el derecho penal, nunca, nunca había visto este grado de violencia, de ataque a la ciudadanía y de sufrimiento a ese nivel, sinceramente que no. Y yo creo que eso ha movido a los tres poderes básicamente a reaccionar positivamente. Y te venía indicando de que tuvimos una reunión la semana pasada, convocada también por don Rodrigo Arias, donde estuvo gente del Poder Judicial, del Poder Ejecutivo y por supuesto quien les habla como presidente de esa comisión, que está integrada por funcionarios también de todas las grupos políticos que están en la Asamblea Legislativa. Y luego también quería mencionar que el Colegio de Abogados se hizo también a través de otros exministros, don Gustavo Mata, exministro de Seguridad, y algunos exfuncionarios ya pensionados, pero de mucha experiencia del organismo de investigación judicial, como el señor Llorente, como el señor Méndez, que fue de seguridad mucho tiempo de los bancos. Es decir, se ha formado ahí incluso varias comisiones que ya vamos a comenzar a trabajar y todos con el deseo de coordinar. Incluso ayer en la comisión tuvimos como representantes del Poder Judicial a don Orlando Aguirre, presidente, a doña Patricia Solano, también al ministro de Justicia y a don Jorge Torres, ministro de Seguridad. En esa comisión ellos expusieron, interrogamos y fue sumamente interesante y también todos estamos en ese plan de trabajar de manera conjunta como una reacción de una contención prácticamente inmediata frente al flagelo que tenemos. Esto es realmente un horror y nosotros tenemos que reaccionar por cuanto trabajamos por el principio democrático, ¿verdad? Nosotros no podemos perder al país. El tema, por ejemplo, del turismo, que es tan importante para la economía. No puede haber turismo eficaz si no tenemos seguridad. La asistencia a las escuelas, los padres de familia se llenan de temor y no quieren enviar a sus hijos. Incluso ahora los están poniendo como si fuera teletrabajo, los niños que deberían estar presenciales en las escuelas. En fin, nos ha causado un dolor muy grande. Estamos con el tema del cibercrimen. Cuando se hicieron los hackeos hace unos meses, realmente no estamos preparados para esa situación y funcionarios públicos lo reconocieron de esa manera. Se tuvo la ayuda de España, de Estados Unidos, pero realmente no hemos estado preparados para el hackeo también, que es tremendo con la información en estos tiempos. Y desde luego la vida con esos asesinatos, el narcomenudeo, que es el origen
de ese sicariato de jóvenes también. De tal manera que eso es un trabajo que todos tenemos que involucrarnos realmente, ¿verdad? Los poderes, las organizaciones que defienden a los grupos y el tema de seguridad es sumamente importante, pero te adelanto que uno de los grandes problemas que tenemos es el tema presupuestario. Claro. Entonces, en la comisión decidimos citar otra vez de nuevo al ministro de Seguridad y a don Novia Costa, ministro de Hacienda. Ya deben estar recibiendo las comunicaciones respectivas para que vayan a la comisión y nosotros hacer, oírlos a ellos las explicaciones y hacer los interrogatorios pertinentes, porque Evelyn, hay una cantidad de leyes que establecieron los dineros para efectos de seguridad. Fíjate que son millones de millones por esa legislación que en su momento se promulgó como el impuesto a personas jurídicas, la ley de impuesto de exportación de cajas de banano, aquí creo el documento, la ley de impuesto a casinos, ley de migración, sobre estupefacientes, es decir, son millones de millones que se desviaron y se dirigieron hacia el gasto público para pago de salarios, etcétera, y eso se eliminó de seguridad. Entonces, una de las quejas que hace precisamente el ministro de Seguridad, y con toda razón, es que ellos necesitan no solo el nombramiento de más policías y que el entrenamiento tiene su tiempo para lograrlo y ponerlos en la calle, sino también que necesitan velocidad y movimiento y para eso necesitan vehículos. Pero hey, sin presupuesto es muy difícil hacer esa pelea y el narcotráfico lo sabe que Claro. no tenemos escáneres, ¿verdad? Sabe que no tenemos suficientes policías e incluso se hizo una manifestación de policías, creo que antier, frente a la Asamblea Legislativa, nos reunimos con ellos algunos diputados y nos expresaron cómo con la ley de empleo público se les rebaja esos salarios como a 400,000 colones, que eso es inaceptable. ¿Cómo puede ser que estas personas que exponen su vida, que son la cara visible de la seguridad, que tengan esos salarios que prácticamente son de hambre, porque no pueden sostener una casa? Y además se indica de que muchos de buenos policías expertos han renunciado buscando trabajo en otros lugares. Entonces, no tenemos solo el escándalo por la violencia, sino también el escándalo por la falta de previsión y en los presupuestos que nosotros asumimos que cuando venga el presidente de ese trabajo que está realizando de manera en el extranjero, cuando regrese a nuestra tierra, que vaya a participar directamente él en nuestras reuniones, en nuestras convocatorias también, precisamente porque ese tema hay que resolverlo. Esa fue una de las quejas fundamentales del ministro de Seguridad y tiene razón, tiene razón. Otro que está en esa circunstancia, porque me mencionaste el tema del sentimiento de la gente que lo sueltan rápidos, que con las tobilleras, pues el ministro de Justicia pues también manifestó su queja en el tema presupuestario. Gloria, ¿en qué estadio está este proyecto de ley con respecto a la reincidencia? Bueno, con Porque, respecto a la residencia, precisamente nos hablaron la gente del Poder Judicial. ujú. El proyecto de ley está, entiendo yo, presentado a la Asamblea Legislativa. Asumimos que ese va a tenerlo la Comisión de Seguridad y Narcotráfico y la normativa no es tan completa, tan compleja como para que amerite una gran discusión de debate en la Asamblea Legislativa. Yo creo que esos estudios se referirán con informes positivos y una de las pretensiones de don Rodrigo Arias es que a la hora de pasar esas leyes dispensemos los trámites tan formales que tenemos también en la Asamblea Legislativa y que reglamentariamente se puede y de acuerdo con la Constitución Política, de tal manera para tramitar esos proyectos con la mayor velocidad posible. Creo yo que la Asamblea tiene una buena actitud a ese nivel
y que lo vamos a lograr, tenemos que lograrlo. Nosotros tenemos que establecer la seguridad ciudadana lo más rápido posible. Ahora, también mucha gente podría decir, esto no es un fenómeno nuestro, es un fenómeno que está ocurriendo en el mundo entero, eso no es consuelo para nuestro país y hay distintos abordajes. Está el abordaje del presidente Nayib Bukele en El Salvador, que hace una megacárcel y mete ahí a todos los pertenecientes a las maras y bueno, ese es el abordaje que él le da. Estaba el abordaje que en otros gobiernos de la República se dio, que era el poder darles otra oportunidad a los que cometían un crimen de la reivindicación. ¿Cuál es tu visión acerca del mejor abordaje posible con respecto a poder darle una tabla de salvación a un país que ya tiene el agua prácticamente al cuello? Sí, bueno, uno de los puntos fundamentales es que nosotros, para establecer legislación y establecer políticas públicas que no necesitan las leyes, son decisiones de los que dirigen el destino de este país a nivel político, las políticas públicas son importantes. ¿Cuáles tiene el Ministerio de Seguridad Pública? Especialmente porque esa responsabilidad les corresponde a ese poder de la República. Entonces, en estas reuniones, en estos foros que estamos haciendo, obviamente hay una comunicación entre todos los poderes y la colaboración. Vamos a hacer esto, una ley de esto, vamos a reformar esto, esto debe quedarse así. En fin, ese trabajo es importantísimo y tiene que ser una constante, porque si no, no lo logramos. Por otro lado, también es importante establecer que sí, si bien a nivel internacional se dan esas situaciones y vemos otros ejemplos, pero nosotros en lo personal no podríamos seguir el ejemplo de Bukele, porque si bien el pueblo salvadoreño aparentemente Está muy está contento. con esas conductas, ¿verdad? Lo cierto del caso es que nosotros tenemos que responder y mantener el principio democrático. Nosotros no podemos violentar el debido proceso ni hacer leyes que vayan a ir en contra de las garantías de los derechos humanos o la constitución política. No, eso tenemos que mantenerlo y dentro de ese marco tener que trabajar. Nuestra democracia y nuestra libertad es sumamente importante y eso es una tradición del costarricense, de manera que en eso tenemos que estar muy claros. En cuanto al tema de la reincidencia, el tema de que se dice que la gente sale muy rápido, bueno, eso tiene varios bemoles. Uno de ellos es repasar y reeducar a jueces y a fiscales del Ministerio Público en cuanto a la forma en que solicitan esas medidas cautelares. Por otro lado, también, si hay que construir cárceles, pues hay que construir más cárceles también. Pero por otro lado, también, y eso quedó muy claro en la reunión de la comisión ayer, de que hay que respetar los principios de derechos humanos que Costa Rica ha suscrito a nivel internacional y el tema de la resocialización es un tema que está incluido en la normativa de adaptación social, es decir, una persona que delinque inmediatamente tiene su sentencia que tiene que comenzar a descontar, pero en algún momento se hacen valoraciones a través de criminólogos, a través de trabajadores sociales y abogados en el centro penitenciario y esos van valorando cómo va la conducta de esta persona. Hay muchos que se reforman, hay muchos que quieren reintegrarse a la sociedad, hay muchos que tienen familia y por una disposición a nivel internacional y nacional, pues tienen derecho a que se les trate. Por eso existe lo que se llama el juez de ejecución de la pena, que es el que resuelve los beneficios que están en la ley. Esos beneficios habría que reformar algunos de ellos porque hay una discusión formal desde el punto de vista jurídico de que si el tribunal impone tantos años de prisión por medio de una decisión administrativa, no se deberían bajar las penas. La ley sí tiene el Código Penal cuando se cumple la mitad de la pena y se cumplen los requisitos que adaptación tiene a esos efectos. Entonces, ese caso se llevaría a la ejecución de la pena.
El asunto es que se dan beneficios, como los llaman a veces la gente, cuando no son beneficios, sino que son oportunidades que da el sistema como tal, pero no son beneficios, no es que cuestión que se les da automáticamente, sino que hay requisitos que cumplir, pero muchos de estos se dan al poco tiempo del descuento de la pena y eso, pues, por supuesto, hay que cambiarlo y se está trabajando y el proyecto está en la Asamblea Legislativa. El propio Ministerio de Justicia va a plantear otro y la Corte también otro sobre la ejecución de la pena y ahí es donde se van a regular esos temas para enderezarlos, porque tenemos una sociedad distinta. Si tenemos una sociedad distinta y el derecho tiene que ajustarse a las necesidades de la sociedad, pues hay que cambiar la legislación. Hablábamos, Gloria, de los derechos también, de los derechos humanos que también tenemos que contemplar. Somos una sociedad que también pues tiene que contemplar los derechos humanos. Las personas delincuentes tienen familia, tenés toda la razón, familias que sufren también. No podemos dejar de lado que los dolientes sufren, quienes pierden a sus seres queridos sufren, pero los familiares de estas personas también sufren. Sí, claro, nosotros tenemos que trabajar claramente en lo que es prevención. Ujú. La prevención debe partir hacia la protección de la víctima. Eso está más que establecido. Es decir, la Claro. protección es a la persona ofendida. Ser eficientes en la administración de justicia. Y por eso estaba hablando de que tiene que haber un entrenamiento en la Corte Suprema de Justicia, ¿verdad? Y que ahí está la escuela judicial y la misma escuela policía que es de el Ministerio de Seguridad Pública, que es Pero mira la Corte Suprema de Justicia y de verdad yo le tengo un profundo respeto a los poderes de nuestra nación. Y vamos a tomar un ejemplo muy reciente. Un juez es detenido y el mismo juez es dejado en libertad a las pocas horas. Entonces, la gente va perdiendo ese respeto por una institución que tiene que tener una imagen indiscutiblemente pura para también que la persona que delinque lo piense dos veces. sí, claro, no podemos olvidar ni dejar de lado que hay mora judicial. Si se retrasan en tiempo, a veces muy abusivo, la tramitación de los procesos. Eso es una Corrupción. Eso es responsabilidad de la Corte Suprema de Justicia y también se ve como corrupción también. En los casos donde se deja en libertad, a mí me parece que, bueno, nosotros tenemos por un lado un régimen de derecho, pero también tenés que proteger a la víctima. Para eso es que están los tribunales penales como los mayores sancionadores por esas conductas. Pero la gente no comprende esas situaciones y me parece que es obligación de la Corte Suprema de Justicia informarle claramente a la ciudadanía por qué en tal caso se decidió eso y si hay una conducta indebida de un juez, hacerle seguimiento la ciudadanía a ese tema específico. Nosotros tenemos por constitución en el Código Procesal Penal lo que se llama la acción popular. Esa acción popular es la que se puede ejercer en los tribunales por parte de la ciudadanía. Me parece que el seguimiento de los ciudadanos tiene que ser, no es suficiente simplemente quejarse de que qué barbaridad, que las tobilleras no sirven, sino que tiene que haber una acción a ese nivel de protección ciudadana, que claro, es la entidad la principal obligada y Ujú. eso hay que vigilarlo, pero en definitiva a veces el caso no lo amerita por X razón. Si a mí me dicen que igual se me para el pelo con solo pensar en que con una gran cantidad de droga y se deje en libertad a las personas que están involucradas y se salen y se van del país porque ni siquiera Claro. les ponen un impedimento de salida que no es ni seguro. Pero Gloria, perdona, aquí en este tema en particular me gustaría referirnos a cuatro expedientes, ¿verdad? Que el Poder Judicial solicitó el avance de ellos en la corriente legislativa con carácter prioritario.
Y hay uno, el 22.836, para el trato prioritario a víctimas y testigos. ¿Por qué? Ujú. Porque a la gente le da miedo denunciar. Y aquí me voy a referir a lo que estás diciendo. Claro, la gente tiene que tomar un papel activo, pero a las personas les da miedo la venganza, la venganza. ¿Quién nos garantiza a nosotros que después de una denuncia no vayamos a perder la vida? En estos tiempos, como estamos, Evelyn, sin tomar esas medidas que estamos proponiendo y la normativa que está en trámite o que se está proponiendo, sin esas medidas la gente tiene toda la razón. ¿Por Ujú. qué van a ponerse a denunciar si van a poner en peligro su propia vida o, o la de sus seres queridos? Eso es un hecho real y hay que aceptarlo de esa manera. Pero sí, en efecto, ese proyecto de ley que vos estás mencionando está en trámite y de eso hablamos precisamente en esta reunión que tuvimos con el presidente de la Asamblea Legislativa, Rodrigo Arias Sánchez, y en el que se habló de las reformas que propuso el Poder Judicial y entre ellas está la reforma del artículo 71 bis, que es precisamente de protección a las víctimas, ampliando la garantía de protección a la víctima, que es sumamente importante, ¿verdad? Para eso también necesitamos los recursos. Por eso es que te digo que En síntesis, lo que necesitamos es más dinero, más dinero. sí, claro, por supuesto que sí. Entonces, el asunto es que nosotros percibimos que el Poder Ejecutivo está muy centrado en el tema económico, ¿verdad? Porque el tema económico es fundamental para el país. El asunto es que en Costa Rica ahora todo es emergencia, ¿verdad? El apagón educativo es una emergencia, la seguridad es una emergencia, la economía es una emergencia, el desempleo es una emergencia. El costo de la vida es emergencia. Esas son problemáticas que o se han provocado o que son heredadas de otros gobiernos, pero hay que solucionarlas. En el momento en que uno decida participar en política y aceptar un puesto público, pues tenemos que reaccionar y dar resultados. Y eso es lo que está pretendiendo la Asamblea Legislativa, haciendo estos foros y estas reuniones también con ciudadanos, porque lo del Colegio de Abogados en realidad es el Colegio de Abogados, pero con el apoyo de un montón de ciudadanos y de profesionales en derecho y en criminología y en otras especialidades que están relacionadas con el derecho penal. Pero en definitiva, todo esto es urgente. Eh, y el tema de la inyección de capital en seguridad es prioritario. Incluso yo he mencionado la necesidad de una declaratoria de emergencia, porque todo esto son cosas de emergencia, pero la vida es el derecho fundamental protegido por los derechos fundamentales, derechos humanos y la constitución política. La vida humana es inviolable. Entonces, esa prioridad tiene que tener una mayor interés a nivel político, a nivel de los administradores del poder, porque necesariamente si yo no protejo la vida, no protejo nada más. Claro. Gloria, ¿de quién depende que si se llega a concretar un paquete de leyes, de proyectos de ley, estos se hagan realidad? Esto depende del Ejecutivo, ya el Legislativo pasará las leyes, las aprobará, pero que si se da o no el dinero, esto sí dependerá, asumo, del Ejecutivo, Y claro, propiamente del ministro de Hacienda. así es, por eso estamos llamando por parte de la comisión que te indiqué anteriormente, que Ok. estamos citando a don Nogui y a don Jorge Torres para tener una confrontación entre estos dos ministros de gobierno y nosotros participar, para poder saber qué está pasando, dónde está esa plata, cómo podemos ponerla en el camino correcto en temas de seguridad y sobre todo las leyes que ya están ahí, que hay que respetarlas, porque se han violado. ¿Cuál es el fundamento legal para eso? Eso tenemos que revisarlo y eso hay que detenerlo, porque sin esos recursos no podemos avanzar. Eso es un hecho. Y el Poder Ejecutivo está indicando de que en el mes de abril, que ya pronto va a comenzar,
va a enviar varios proyectos, pero realmente, y esto tenemos que ser honestos y calmados también en las afirmaciones, en el sentido de que durante los 6 meses que tuvo el Poder Ejecutivo de posibilidad de enviar proyectos, bueno, no mandaron nada de seguridad. Y a Ujú, la fecha tampoco, ¿verdad? Se terminaron esos 2 periodos que tuvieron y no nos mandaron nada. Nosotros no podemos actuar solo de oficio, ¿verdad? ujú. Sin la directriz del manejo administrativo del país. Así que ahí vamos a escuchar las explicaciones de Don Nogui y esperamos hacer las preguntas pertinentes a esos efectos. Ojalá y esto no llegue a convertirse en una puja política, ¿verdad? Y no haya algún temor de que alguien se lleve los méritos. No, no, aquí no se trata de quién se lleva las medallas. Aquí se No, no. trata, como bien decir, de la vida como derecho fundamental y que esta conversación no se estanque en que sí, pero ¿qué hicieron los de atrás? ¿Qué hicieron? No, ya vimos que no fue suficiente, ya estamos clarísimos, yo creo, y clarísimas como población de que no se hizo suficiente, pero es tiempo de actuar ahora o nunca también. Sí, claro, esa es la responsabilidad de este gobierno y de nosotros en la Asamblea Legislativa y la Corte Suprema de Justicia que está estrenando su presidente, ¿verdad? Porque don Orlando es un funcionario, don Orlando Aguirre es un funcionario de muchos años del Poder Judicial, ha estado en la sala primera, que siempre ha sido una sala pencona en los temas que resuelven, y él está en la presidencia ahora. Ok. De tal manera que en este momento los responsables son los que estamos ahí, ya no podemos decir vivir del pasado, ya eso pasó. Sí, Tenemos que hacer los planes para de hoy en adelante. No ni podemos y estar ahí señalar sentados. responsables, pues quizás sea importante después de que esta situación, no puedo, sería muy optimista de mi parte decir quede resuelta, pero por lo menos empiece a resolverse. Sí, claro. Y recordar que en estas elecciones el hecho de que enterráramos al PAC, pues prácticamente demuestra que a través del medio democrático, prácticamente ese partido desapareció, quedó con deudas, quedó totalmente desactualizado y moralmente muy criticado y sancionado. De tal manera que el sistema democrático responde. Yo espero que este gobierno sea exitoso realmente y que hagamos ese trabajo conjunto, porque tiene que ser coordinado. Si no lo hacemos así, va a ser un fracaso y ahí tenemos que rendirnos ante la necesidad ciudadana y olvidarnos de posiciones eh, que sean apreciadas o que nosotros somos los que tenemos aquí la directriz de esto. No, es un trabajo conjunto y el tema es en beneficio del país, no es en beneficio de nadie en particular, ni los nombres nuestros importan, es el trabajo lo que importa. Gloria, vámonos a la sección La cereza en el pastel. La cereza en el pastel es la reflexión final que te voy a pedir, ya la has puesto en otras oportunidades. Tu cereza en el pastel, Gloria Navas, ha sido un gusto como siempre conversar con vos y te pido una reflexión final, una cereza en el pastel en esta conversación que hemos tenido por tu vida personal y acerca de tu vida profesional y sobre todo acerca de esta emergencia nacional que estamos viviendo. Bueno, muchas gracias, te reitero la invitación porque esto es una forma de expresar las inquietudes que uno tiene y que nos estrujan el corazón, de tal manera que es tan importante el ejercicio de la libertad de prensa porque precisamente es una de las finalidades y de las garantías de nuestra democracia. En mi Muchísimas vida personal creo que he sido muy bendecida con mis hijos, con el trabajo, con mis padres que ya espero estén en la gloria del Señor, pero siempre tuve unos padres maravillosos que me empujaron, que me ayudaron, de tal manera que a nivel familiar estoy satisfecha con un hijo en el cielo, porque eso es lo que creo, y mis 3 hijas que son profesionales, con 7 nietos, que son una maravilla, así que desde ese punto de vista y de todo el estudio que tuve mis padres, he tenido una vida feliz. Y ahora también puedo decir que tengo una vida feliz en la Asamblea Legislativa. Ha sido mucho trabajo,
seguirá siendo bastante trabajo en el tiempo que falta, pero yo siento que en un país y con una familia tan maravillosa, a estas alturas del proceso, cuando es uno abuelo y adulto mayor, tiene que devolver esos beneficios de alguna manera que ha recibido en esta tierra amada. Muchas gracias, Gloria Navas, de verdad que sí. Mi cereza en el pastel por vos, por tu buena salud, por este recorrido que haces por tu vida con esta objetividad que lo has hecho y esta honestidad. Y te agradezco como siempre el haber sacado un rato para estar en mi programa. Gracias. Gracias, Evelyn. Muchas gracias, de veras. Gracias a vos. Muchas gracias a todos ustedes también por su compañía. Por 1000 y más razones.